para expresar, por favor. Lucas 18, mire, se recuerda que la semana pasada hablamos un poco sobre el reino, ¿sí? Y tocamos algunos puntos interesantes del reino y tenemos que seguir viendo algunas pautas más que el Señor quiere hablar en nuestra vida, en nuestro corazón. Y vamos a hablar esta mañana de un tema muy interesante, ¿sí? Un tema muy interesante que está en varias proyecciones. Lo tenemos en Mateo, lo tenemos en Marcos, pero quiero hablar en la proyección de Lucas, ¿sí? Y es la proyección del joven rico. Pero que Jesús en esa proyección del joven rico nos da una gran enseñanza y nos da un gran mensaje. Y hay siempre códigos de la palabra ocultos que nosotros tenemos que entender. Así que vamos de lleno a la palabra en el nombre de Jesús, que el Señor pueda guiarnos. Dice Lucas capítulo 18, verso 18 en adelante. Mira, 18, ¿verdad? Y hay una característica bien interesante porque Jesús acá nos da una pauta interesante. Ahora, mire, pues bien interesante esto, porque a veces nosotros como cristianos, y fíjense que creo que ha sido un tiempo donde Dios ha estado hablando mucho en nuestra vida, y creo que hemos estado escuchando, pero también a la vez tener que sanar el corazón cuando la iglesia, escuche esto, cuando la iglesia como organización, no como cuerpo, cuando la iglesia como organización no hace su función adecuadamente y como organización afecta o lastima el cuerpo de Cristo. No sé si me explico. Porque la iglesia no es, oiga esto, la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo, ¿sí? O sea, cuando nosotros tratamos a la iglesia como una organización, echamos a perder la iglesia. Y ese es el problema y una falla de muchos pastores. Que hay muchos pastores que dicen, no, es que la iglesia es una empresa y la iglesia hay que tratarla como tal. Así que a las 7 de punto hay que estar acá. Entonces ahí ya hay una falla. Porque la iglesia no es una organización. O sea, ¿a cuánto les pagan por venir a la iglesia? ¿A cuánto recibe usted un cheque del pastor porque usted viene a la iglesia? Porque usted sirve, o sea, no lo recibimos, no sé si me explico. Entonces la iglesia no se puede tratar como una empresa. Yo no puedo estar tronando los dedos a la gente, no puedo estar regañando a la gente porque vino tarde. ¿Me explico? No puedo tratar a la gente de esa manera. Yo le digo a la gente a veces, aparte es el compromiso, cuando adquirimos un compromiso y ahora, valga la redundancia, nos comprometemos a estar a una hora puntual, nos comprometemos a un servicio muchas veces, pero la iglesia no es una organización. Entonces, cuando el cuerpo de Cristo se afecta a causa de entender o de creer que la iglesia es una organización, entonces ahí hay empiezan a haber un montón de fallas y falencias, que la iglesia empieza a crecer y mucha gente está afectada, está lastimada por doctrinas incorrectas, por formas mal interpretadas de la palabra. Entonces hay un montón de problemas a lo largo de los años que nosotros tenemos que ir solventando, ¿sí? Entonces hoy a través de la palabra nosotros siempre podemos encontrar la luz para poder hacer las cosas correctamente. El problema es que a veces nuestra interpretación es una interpretación ridícula o una interpretación equivocadísima de la palabra, ¿sí? Entonces tenemos que pedirle mucho a Dios. La Biblia dice, si alguien está falto de sabiduría, que la pida a Dios, ¿sí? Y cuando nosotros vemos esa palabra sabiduría, vamos a estudiar las 7 sabidurías de Jehová, ¿sí? Son 7 palabras bien interesantes y cada palabra en hebreo tiene un significado muy importante, ¿sí? Entonces las 7 sabidurías de Dios hay que estudiarlas más detenidamente, ¿verdad? Ahí medio me recuerdo de algunas, ahorita no las tengo muy frescas, pero la Chokmah, Tushiyah, Binah, no recuerdo cuáles son las otras 4, se me olvidaron ahorita. Pero cada una de estas 7 sabidurías se despliega una rama de conocimiento y de entendimiento para que la podamos aplicar. Entonces la Biblia dice, si alguien está falto de sabiduría, que la pida a Dios. Entonces como ministros o como liderazgo, nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder entender la palabra y para poder interpretar y a la luz de la palabra tener la iluminación correcta de lo que Dios quiere hablar en nuestra vida. Entonces a lo largo de este tiempo hay tanta gente afectada por hombres que malinterpretaron la palabra o por doctrinas o por organizaciones que afectaron el corazón de la gente. Entonces hay mucha gente que no quiere, a lo mejor ya no tiene el deseo ni siquiera de buscar una iglesia, porque si yo voy a la iglesia no quiero saber nada, ¿sí? Pero lamentablemente no entendemos que la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo. Así que el que tiene pellizca, el que tiene la pan y si dice ay es porque está vivo, ¿sí? Y si no dice ay es porque se está haciendo el fuerte, o porque está enojado, o porque es muy serio.
pero al que tiene usted la par es la iglesia. Usted tiene a la iglesia a la par, ¿sí? Entonces la iglesia es una persona, la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Cada uno representa el cuerpo de Cristo. Por eso es importante cuando nos titulamos cristianos, ¿verdad? Ver si nuestro testimonio es directamente proporcional con lo que predicamos, con lo que vivimos, con lo que hablamos, porque podemos decir que somos cristianos, pero de nombre o de título, pero no de profesión o no de ejercer un oficio. No sé si me explico. Entonces, como cristianos, qué lindo nos vemos todos. Mira, acá hay otra iglesia a la par, ¿sí? Y todos cantamos muy lindo, ¿sí? Allá hace un rato estaban cantando unas que a mí me gustaban de hace años, aquella canción de Abel Zavala, de mi amor eres tú, mi dulce, me encantaba esa canción, ¿sí? Entonces, como que todos cantamos bien lindos. Salimos aquí, vamos a ver si estoy bien ubicado, ¿no? Salimos acá en línea recta y mira, agarramos toda la cuadra de la Mateo y encontramos unas 40 iglesias en fila, ¿sí? Más las que están metidas. Y les aseguro que hay alabanza preciosa. Entonces, como cristianos todos nos vemos muy guapos. Algunos acostumbran a irse bien guapos, otros se peinan muy bonito, otros no se peinan, pero está bien. Lo importante es que asistimos. Ahora, el problema no es que asistamos, el problema es cómo está nuestro corazón. Entonces, ahora sí vamos a la luz de la palabra. Miren, un hombre principal le preguntó. Entonces, miren la proyección de Lucas. Dice, un hombre principal le preguntó. Ahora, repita conmigo, alguien importante. O sea, a la luz de la palabra vamos a entender que este personaje no era cualquier personaje, ¿sí? Ahora, yo le voy a decir una cosa, la Biblia nos habla de reyes y sacerdotes. Entonces la Biblia nos muestra también que existía gente principal. O sea, aunque no nos agrade, porque la Biblia es que Dios no hace excepción de personas. Exacto, Dios no hace excepción de personas. Y nosotros tenemos que amar al que no tiene como al que tiene. El problema de muchos pastores es que le gusta amar más al que tiene, ¿sí? A veces la proyección del reino está equivocada, porque la proyección del reino es no hacer acepción de personas, pero Dios establece a veces gente con otras proyecciones. Entonces, le gusta, que no le guste, Dios muchas veces escoge gente que tiene características de rey, ¿sí? Aunque a usted no le agrade. Sí, señor, es el hijo preferido. No, Dios lo escogió porque Dios le colocó un diseño a la gente. Dice la Biblia que este era un hombre principal. Miren, era un hombre principal. Le preguntó diciendo, o sea, este tipo tenía recursos, este tipo tenía posición, este tipo tenía una proyección de vida muy diferente a la que los demás tenían, ¿sí? Era un personaje en la otra proyección, creo que es de Marcos, creo que sí dice un príncipe, no me recuerdo si dice príncipe o habla de que era un hombre muy rico, ¿sí? Pero la importancia en este momento es la posición que esa persona tiene. Entonces, mucho cuidado qué sentimos o qué pensamos que somos o cómo nos sentimos nosotros a veces. O mucho cuidado con la percepción de lo que nosotros creemos que estamos ejecutando y tal vez no la estamos ejecutando como Dios quiere en nuestra vida. Entonces dice la palabra, diciéndole, maestro bueno, y aquí se pone interesante. Miren, a mí esta es una de las proyecciones que más me gusta predicar de este pasaje bíblico, ¿sí? Porque muchas veces nuestras palabras pueden ser un tanto aduladoras o un tanto, voy a usar esta palabra que sé que no le va a agradar a muchos, un tanto hipócrita. Ahora, recuérdense que cuando Juan el Bautista empezó a predicar, su mensaje era fuerte y era pesado, ¿sí? Hace unos años me pegué un agarrón con un hermano que es mi amigo todavía. Porque yo le dije, mira vos, es que no sé ni qué estábamos hablando, pero me recuerdo que yo le dije, mira, es que hay que tener palabra dura. No existe la palabra dura, me dijo, es palabra de Dios. Pero la Biblia dice que cuando Jesús se empezó a hablar y se empezaron a ir, les dijo, dice que la gente decía, palabra dura es esta. ¿Quién podrá soportarla? Y entonces Jesús les dijo, si queréis ir, váyanse ustedes también. Fue cuando Pedro le dijo, maestro, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ahora, pero Juan el Bautista dice que empezaba a predicar y dice, arrepentidos, raza de víboras, hipócritas. Ahora, ya ese mensaje de por sí es un mensaje bien fuerte. Porque uno está aquí sentado, pero imagínense que yo le digo, usted hipócrita. Entonces, imagínense que la abusivez de la connotación que yo venga y le diga a la pastora, aquí está la pastora Liliana, es hipotético, pastor. Le digo, mira, pastor, sos una hipócrita, pastora. Mira, eso ya es fuerte, pues ya es algo fuerte, ya no es que yo le diga, hermana linda, mire, trate de corregir su corazón, usted es una hipócrita. Entonces, ya esa connotación es fuerte, es pesada.
usemos el término, es abusivo, es grosero. Sin embargo, Juan el Bautista decía, raza de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. O sea, el cuate tenía un fuego en su corazón fuerte, ¿sí? Ahora, entendamos un poco la proyección de lo que le quiero hablar. Ahora, este joven dice maestro bueno. Y es lo que pasa hoy en día en muchas iglesias. Miren, yo les voy a decir una cosa. Hoy en día en muchas iglesias se está manejando un lenguaje tan hipócrita, un lenguaje tan religioso, que a veces la gente comete muchos errores de hablar, y yo creo que también los pastores lo permitimos. Vamos a incluir, porque aprendí de mi maestra de formación cristiana de niño, la bendigo donde quiera que esté. Si un día me ve de reojo, la bendigo a Flori, porque es alguien que me bendijo mucho como mi maestra. Y un día me enseñó mi maestra y me dijo, mira hijo, cada vez que estés predicando, incluíte dentro del mensaje. Nunca, entonces yo me incluyo hoy, ¿sí? Entonces incluíte, nunca digas hagan, sino decía hagamos. Nunca digas oren, decí oremos. Entonces, wow, dije gracias Flori, porque me enseñó algo bien interesante. Entonces, entendamos algo, los pastores a veces permitimos esas cosas, ¿sí? Amado, bendito, siervo, papito, y no está mal, me explico, si de verdad está en tu corazón, pero le voy a decir, el 90% de esas palabrerías es hipocresía. Porque nadie verdaderamente de los que te dicen eso se sujeta o se somete verdaderamente cuando lo quiere someter uno a algo. Y te lo puedo comprobar a lo largo de los años, ¿sí? Pasen adelante, mi hermano Próspero. Acá hay dos lugares acá. Pasen adelante, mis hermanos. Dios les bendiga, bienvenidos. Ahora, entonces, bien interesante ver nosotros la proyección. Estamos en Lucas capítulo 18, verso 18. Y entonces este muchacho es un joven principal, ¿sí? Es un personaje con posición, es un personaje bien acomodado, y es un personaje que llega con el maestro y dice, maestro bueno. Ahora mire lo que le responde Jesús, el maestro. Miren, y fíjese que esto es interesante, porque dice, maestro bueno, miren, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, el cuate llegó en pues yo me imagino que ese tipo se levantó esa mañana, se vio al espejo y ha de haber dicho, qué bonito soy, cómo me quiero, ¿sí? Algo así le haber dicho. Ha de haber salido, no sé, solo pasemos al siglo XXI, pero pensemos que estamos hace 2000 años, ¿sí? Salió al porche de su casa, ha de haber visto el porche con unos 7 carros del año, mozos, servidumbre, la sala de 10x40, no una sala de esas salitas de las casitas, ¿no? Y ha de haber visto su mesa para 20 personas. Y encima de eso de repente se sentó en su computadora, abrió su MacBook Pro Air de última generación y ha de haber visto su estado financiero. No sé, voy a exagerar, unos 350,000 millones de dólares. ¿Qué dinero? Tengo todo, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Y entonces dijo, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? O sea, entonces él llegó así como quien dice, ahorita voy a ir a hablar con el maestro y seguramente él me va a dar la siguiente pauta de mi vida. Entonces dice, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ahora, acá hay una pauta interesante de la palabra, ¿sí? Acá hay una pauta, y miren, que a mí me encanta, porque si Jesús, estando siendo el Hijo de Dios, se le acerca y dice, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, somos mi Padre. Ahí hay una proyección para que nosotros como cristianos, para que nosotros como ministros, como pastores, entendamos que nadie es superior a Dios y que nadie hace nada que Dios no quiera que tú hagas. Por eso la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Pues a veces uno se la lleva de bueno, así como que, bueno, es que sentí de Dios, sembrarle el carro, y gracias al pastor, no, gracias a nadie, Dios pone el querer como el hacer. Si a Dios se le place, hay algo en tu vida que hace que siento temblando, ahí está la llave del carro, y de una vez todos los papeles, y ya lo entregué. Hermano, ¿cómo hiciste tremenda locura? Es que el Señor lo puso. Cuando Dios te pone algo, Dios lo pone, ¿sí? Yo conozco gente que tiene familiares en Estados Unidos, en 20 años no le han mandado pues ni siquiera $1, ¿sí? Dios no lo ha puesto el sentir. Y tengo gente que en 20 años no le mandó, y de repente un día decidieron mandarle una ayuda cuando más lo necesitaban. ¿Sabe por qué? Porque Dios pone el querer como el hacer. O sea, Él establece en tu voluntad, de repente te pone, tienes que sembrarle, tienes que ayudarlo, tienes que bendecirlo.
Y aunque usted esté luchando ahí, usted lo va a tener que hacer. Entonces, nosotros tenemos que entender que entonces Jesús es maestro bueno. ¿Qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? O sea, como que él dice, mira, a mí no se me viene con adulaciones. A mí no me vas a hablar en la posición terrena, porque en la posición terrena no puedo responderte en este momento. Entonces, es lo que Jesús le está diciendo. Entonces Jesús le dice, ¿qué haré para dar la vida? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. O sea, ¿sabe qué le dijo? Yo tengo naturaleza carnal en este momento. Aunque me despojé de mi divinidad, mi naturaleza es carnal, por lo tanto ni yo soy bueno. El único bueno es mi Padre que está de arriba. O sea, con cuerpo glorificado sí era bueno, con cuerpo carnal no era bueno. O sea, eso es algo interesante en nuestra vida, porque por eso es que el apóstol Pablo decía que el espíritu y la carne, mire, pelean entre sí. ¿No le ha pasado a usted? Usted se levanta y usted quiere creerle a Dios. Usted se levanta un día y dice, ay, no, esta va a ser una semana bendecida. ¿Sabe por qué? Porque pero tengo que pagar la luz. Entonces, ¿de dónde regalo va a estar su bendición? Porque la carne le dice, te va a ir mal. La carne dice, está fregada la cosa. La carne, pero el espíritu dice, no, tienes que creer. Si el Señor te declaró palabras, el Señor te dijo que te iba a bendecir. Pero la carne es más fuerte porque la carne tiene ciertas características que no encendemos en el espíritu. La carne ve, la carne tiene los ojos. Entonces en la carne manejamos el parámetro que dice no es por vista, es por fe, pero nosotros vemos. Y la visión es una capacidad del espíritu. Pónganle mucha atención a esto. La visión es una capacidad del espíritu y la carne tiene la capacidad de ver. Son dos cosas diferentes. Lo que yo veo es lo que yo creo. No sé si hay aquel término que la gente dice, lo que se ve es lo seguro, lo demás son cuentos, decía mi abuelita. Esa es la mentalidad humana. Lo que usted dice. Entonces cuando nosotros entendemos esto, o vemos a la luz de la palabra esto, es que Jesús está poniendo un parámetro que los pastores deberíamos de entenderlo más. Pero a nosotros nos gusta entender lo que nos agrada, lo que nos favorece. Pero ¿por qué no le ponemos atención a esto? Es que a veces la gente un día me dijo, hermano, esto es mi padre espiritual, ya ni está aquí. Entonces yo le digo, hermano, cuando tú digas eso, te tienes que someter a lo que yo te diga. ¿Sí? Si tú no te sometes a lo que tú me dices, entonces hoy tengo aquí a mis hijos. Y hoy entiendo a mi mentor, por ejemplo, a uno de mis pastores, a mi mentor me decía hace unos años, él pastoreaba en una iglesia allá por allá, y me decía él, y estaban sus hijos tocando en el altar, ¿verdad? Entonces, un día hablando así ministerialmente, él me decía, mira vos, me dice, a mis hijos, yo los conozco, yo sé cómo están y yo los puedo cuadrar, pero alguien que se suba a tocar ahí en el altar, yo no lo conozco, no sé cómo es. Y tenía mucha razón. Porque saben una cosa, hay mucho ministro en el altar que está tocando ni cantando y no importa, porque la gente no logra entender que usted puede tener una voz de ángel, ¿sí? Puede tener una voz de ángel. Usted puede estar cantando con una voz angelical y hasta la gente dice, la quiero hermano, como quisiera tener esa voz de alguien que baja la presencia, ¿sí? Y de repente la hermana un gran pecado con su esposo, un gran pecado de adulterio, fornicación, hurto, robo, que sea, cualquier pecado. Entonces, entender eso cuesta un poco, porque uno a veces cree solo lo que ve. Entonces, es difícil a uno decir que no puedo creer lo que está pasando. No puedes creer porque no logras entender con tu espíritu. No trates de entender con la carne, porque en la mente humana nos juega jugadas, ¿sí? El cerebro humano tiene muchos trastornos neurológicos o trastornos psicológicos, ¿sí? Muchas de las enfermedades que la gente presenta son de origen psicosomático, ¿sí? Tú ves una comida que de repente hay una mala, ay no, esa comida no me la comí, y se la comiste porque te hizo mal. Al rato te cayó, te empezaste a sentir mal en la tarde. Y los mayores médicos dicen que la mayoría de enfermedades gastrointestinales son de origen psicosomático. La gente no se la quería comer, a la gente no le gustó, la gente vio algo raro, bueno, lo comí cuando me di cuenta. Bueno, yo le voy a decir una cosa, una vez me comí una gran ensalada, ustedes. Y cuando terminé, ¿qué creen que había al final como de cereza? Un gran gusano de aquellos que parecía la Capi, la oruga Capi, igualito ese gusano. Miren, dije, me agarré un montón de limón y me lo comí, dije, me lo comí ahorita. Y no me hizo mal, proteína. Pero imagínense, pero me ha pasado.
que a veces he visto algo, me lo como y digo, no, muy bien, me hace mal. Entonces, todo es de origen psicosomático. Entonces, nosotros somos los que permitimos realmente o toleramos cómo funciona eso. Entonces, Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo mi Padre que está en los cielos. Entonces, la primera pauta, ojo porque esto es algo que hay que entenderlo. Y es algo que hemos tenido que aprender. ¿Sabe una cosa? Los pastores cometen errores. Pastores, liderazgo y gente. Porque cuando los pastores, el liderazgo, ven a alguien que tiene recurso, lo quiere tratar bien. O la persona que tiene recursos tiene ciertas habilidades políticas. Puedo hacer algo así como tipo, ¿ha conocido usted los políticos? Miren, un político que quiere ganar adeptos y tiene dinero y llega a una iglesia, miren, se emboba a los pastores, ¿sí? Entonces, yo he escuchado un montón de pastores, ahorita que vienen ya las elecciones, miren, esto se pone interesante. Porque tengo amigos que me dicen, ni sabes quién me mandó a llamar. ¿Quién? Tal persona, el que está haciendo campaña política, quiere mi apoyo. Entonces la gente se emociona. Entonces hay algo que la gente debe entender. La gente, el ministro no se debe someter al político, el político se debe someter al político. Pero la gente no lo logra entender. Entonces la gente está alegre porque me mandó a llamar, ¿verdad? Peor si mañana ya casi va, está seguro que va a quedar. ¿Sabe qué es lo más gracioso? Cuando queda en hermanos de usted. Los al rato están lastimados. Nosotros lo apoyamos. Por nosotros. No, hombre, eso es política. Entonces Jesús lo que le está diciendo a este muchacho es: no me interesa tu política, tu demagogia, tu manera de hablar. No me interesa tu adoración. Me interesa que puedas entender algo más profundo. Entonces le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Dice: los mandamientos sabes. Entonces ahora aquí viene la otra prueba. Dice: bueno, los mandamientos sabes. Y miren lo que le responde el muchacho. Dice, y Jesús dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, o sea, todo esto he guardado desde mi juventud. O sea, Jesús le despliega los mandamientos y el muchacho dice: nada, pero yo todo lo practico. ¿Nunca se ha sentido usted como que usted está en una posición así? Hoy está usted en un nivel de ángel, ¿sí? El nivel ángel. Si viene Cristo, no necesita ser llevado, levantado, porque usted empieza a elevarse con las alas. Sus alas están así bien ejercitadas. Entonces, este muchacho está en esa posición en este momento. Él se sentía con una fortaleza, y a veces nosotros nos podemos sentir con una fortaleza, ¿sí? Ojo, porque le voy a entrar al reino, ¿sí? Y entonces, la semana pasada hablamos de que el reino no es lo que nosotros creemos, ni el reino es lo que nosotros queremos. Ni siquiera lo que nosotros entendemos es el reino, ¿sí? ¿Por qué creen que se predicó el evangelio del reino y la iglesia ha dejado de predicar el evangelio del reino y tenemos que entender el reino? Entonces, la iglesia no logra entender el reino. No lo entendemos. Y entonces a veces predicamos un montón de cosas que a veces en vez de edificar, mira, la gente que tiene nivel de entendimiento se va a sentir confrontada con cosas que no son bíblicas. O con palabras muy motivacionales que las agarro para motivarte a que tú creas. Y no está mal. Ahora, hermano, entonces la palabra no me fue claro, y la palabra de Dios es vida. Y hay palabras donde obviamente, por ejemplo, cuando estás en crisis, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, obviamente. Pero el problema muchas veces no es tanto eso, sino el problema es cuando yo empiezo como a decir: no, sea fuerte, hermano, me cree al Señor, si Dios ya le habló o no tiene fe. Y la fe, yo le digo una cosa: todos los que estamos aquí tenemos fe. Porque si no tuviera fe, usted no estuviera acá. O no estuviera buscando de Dios. O sea, cuando ya no hay fe, ya no hay ni siquiera que decir voy a orar, me explico. Se acabó, se acabó. Ahora, por eso la semilla de la mostaza, Jesús pone el ejemplo, porque nuestra fe más pequeña es como la de la semilla, ¿sí? Esa es la fe más pequeña que puede haber. Ahora, si le hablo un poco de fe cuántica, ¿qué me diría usted? Es un concepto que algunos están queriendo meterse y algunos no lo entienden todavía, ¿sí? Entonces Jesús quiso hablar la fe cuántica, ¿cuál es la mínima expresión de un átomo? Es un quark, ¿sí? Entonces la fe cuántica es la capacidad de entender que lo que no vemos fue hecho, miren, lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Y lo que no vemos ya está. Entonces usted sabe usted que lo que usted no puede ver ya está. Pero el problema es que no lo logramos dimensionar. Entonces
Jesús le habla a este muchacho y le dice, la ley sabe los mandamientos, y le dice los mandamientos más importantes. Y entonces el muchacho le responde como cualquiera de nosotros quisiera responder. Le dijo, mire, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Y entonces ahora Jesús le va a implantar el reino a este muchacho. Le va a implantar el reino y le va a implantar el llamado. Yo me imagino que el muchacho me dijo, ya no tengo todo que mirar a decir Jesús. ¿Sabe qué? De repente que pensó que le iba a poner en una posición, no sé, una posición así de reino, ¿verdad? Hasta eso tenemos equivocado, hermano. Yo he escuchado pastores, y no quiero hablar, no van a decir que tengo algo contra los pastores. Pero es que a veces somos muy equivocados, muy torpes para hablar, ¿sí? Y a veces hacemos chistes, yo molesto a veces con algunos pastores, pero a veces hasta molestamos. Me regalaron un almuerzo del reino, o me bendijeron como rey. Está bien, yo creo que Dios, obviamente Dios quiere bendecirnos. Y hemos visto la mano de Dios, muchos de nosotros seguramente, la bendición de Dios, el trato que Dios te puede dar, etc. Ahora, dice que este muchacho, ¿qué esperaría este muchacho? O sea, ¿qué estaba esperando que Jesús le dijera? Porque ahora pasemos a nosotros, así rápidamente. ¿Qué esperarías tú que viniera, te sentara a Dios y te empezara a hacer pronto, te dijeras tú en tu mente, tengo todas las respuestas para darte? Tú esperarías ser promovido, esa es la realidad de la vida, ¿sí? Si yo viniera ahorita a pedirle cuentas a usted y usted las tiene claras, usted diría, ya la hice, a mí no me van a poder agarrar por ningún lado. Si hablemos a nivel de auditoría, usted tiene todo a cabalidad, usted dice, ahorita se llevan un revés porque tengo todo listo. Ahora, este muchacho aparentemente creía que estaba bien, creía que todo estaba bien. Entonces, esa es la falla de la iglesia. A veces creemos que todo está bien. Por eso que el pasaje bíblico de Jesús se recuerda cuando dice que cuando venga tu reino le dirán, maestro bueno, buen siervo fiel, lo que tenías que hacer, eso hiciste. Pero podías dar más todavía, ¿sí? Entonces a veces nosotros cuando leemos ese pasaje suena un poco así como, entonces no sirve. No, lo que pasa es que nosotros podemos dar más de lo que estamos haciendo, fíjense. Y eso es lo que la gente no sabe. Y por eso aquel pasaje bíblico que Jesús dice que Él no pondrá cargas que nosotros no podamos llevar, ¿sí? Ahora, ¿usted cree que las cargas que usted está llevando, Él no sabe que usted, escuche esto, ¿usted cree que Él no sabe que usted puede soportar eso? ¿O usted cree que Él le puso una carga que usted dice, Señor, aguanto? Porque no, Dios no te va a poner algo que te va a matar. Porque ya en la cruz del Calvario fue muerto hace 2000 años por las cargas de nosotros. Entonces Dios no va a ponernos cargas que si Él te puso una carga que para Él en este momento parece difícil, Él sabe que vas a poder salir adelante. Él lo sabe. O sea, se lo voy a decir de esta manera, Él sabe el potencial que usted tiene. Lo que pasa es que a veces ni usted ni yo sabemos el potencial que tenemos. Si usted está pasando por un momento difícil y dice, no hijo, tienes más fe para eso. Por eso te lo puse. No hija, puedes soportar aún el doble de lo que estás soportando. No estás ni soportando el 2% de tu carga, porque puedes soportar. Y aunque uno le dice, Señor, pues yo siento que sí, eso es lo que tú sientes. Pero lo que tú piensas es diferente a lo que Dios piensa de ti, ¿me explico? O lo que tú ves de ti mismo es diferente a lo que Dios ve de nosotros. Tú te puedes ver al espejo y decir, ya no puedo más. Dios puede verte como Gedeón. Por eso la Biblia es una secuencia de códigos de vida, ¿sí? Está Gedeón en la cueva, en Jueces 6 encuevado ahí, trillando. Se cree que estaba trillando con la mano porque no lo podía hacer como se tenía que trillar el trigo al aire libre para que suelte la basura, la mota. Entonces él tenía que estar haciendo con la mano encerrada porque cuando si no venían los de Madián y le robaban. Sin embargo, cuando se le aparece el ángel de Jehová, imagínense que se le aparece el ángel de Jehová, Gedeón le dice, varón esforzado y valiente. Dice, Señor mío, ¿dónde está? Empieza a quejarse. Entonces, pero Dios lo ve, varón esforzado y valiente, y empieza a quejarse, a echar a hablar, a chismosear. Y entonces cuando Dios ya se cansó, ve, comienza tu fuerza y liberta a Israel. ¿Cuál era la fuerza de Gedeón? La fuerza de quejarse, chismosear, alegar, pelear. Esa fuerza la tenía que invertir para utilizarla para pelear. Pues aquí hay mucha gente buena para alegar, pero para alegar para lo malo. Aquí hay mucha gente para declarar cosas malas, mejor declaremos las buenas que pueden pasar. Entonces, esa es la fuerza de Gedeón. Entonces, ¿qué significa eso? Pero Dios lo vio, desde que lo vio con varón esforzado y valiente. Porque aquí impresionante Gedeón.
está trillando en una cueva. De repente tenía la mano bien hinchada, inflamada, bien encallada de tanto trillar con las manos. ¿Sí? Lo está haciendo de una manera que no se entiende, pero lo está haciendo. Entonces es esforzado, se está esforzando y es valiente porque en cualquier momento vienen los mandamientos y lo atacan, pero él está ahí esforzado y es valiente. Entonces, muchas veces nosotros no vemos las cualidades o las capacidades que tenemos, pero Dios sí las ve. Entonces, miren lo que dice acá. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy ¿qué? ¿Era muy qué? Rico. Ahí está cumplido. Miren, entonces aquí se cumplió un poco. Entonces dice: todavía te falta una cosa, cumplía todos los mandamientos. O sea, todos los mandamientos los tenía correctos. Era un muchacho correcto. Pero entonces todavía te falta una cosa, hijo. Yo me hubiera dicho: ¿qué será? Haber dicho ahorita, me va a decir: te falta que estés a la par mía para que tú seas. No, ¿y sabe qué le dice? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y a ella no le gustó, ahí le afectó el corazón. Porque donde está tu tesoro, dice la Biblia, ¿qué? Ok, entonces el problema en este momento, ahora yo voy a decir, no se trata de que no podamos nosotros tener la bendición de Dios o poder atesorar o tener riqueza. Voy a utilizar ese término mejor para que se entienda, porque la bendición de Dios no solo es riqueza, pero que podamos tener riqueza. No se trata de eso. Se trata que si tú y yo estamos depositando nuestra confianza en lo que tenemos. No sé si me explico. Pues a veces depositamos nuestra confianza en lo que ves en tu cuenta bancaria. Esa es tu confianza. La gente que ha tenido, es increíble, yo he visto tarjetas de cuentavientes que han tenido 20 millones metidos ahí, dice 20 millones de quetzales. Y también he visto gente que se ha quedado sin nada. Y vi algunas cuentas de personas que tenían, ¿qué le digo yo? 1 millón. Y cuando empezaron a venirse para abajo, 1.800.000, 700.000, 600.000, 5 quetzales. Se acabó. Entonces, el problema es en dónde está tu confianza. Entonces, Jesús lo probó y dijo: ¿cuál es la fortaleza realmente de este muchacho? ¿Cuál es la fortaleza realmente de este príncipe? ¿Cuál es la fortaleza de este empresario, si usted quiere llamarlo así? ¿Cuál es su fortaleza? ¿O en dónde está su corazón verdaderamente? ¿Está en la palabra de Dios? ¿Está en los mandamientos? ¿Está en hacer lo correcto o está en la fortaleza de su posición? Entonces, nunca se ha preguntado usted si usted anda buscando posición en un lugar. Porque las posiciones son interesantes, hermano. A la gente le encantan las posiciones. A la gente le encanta. Hay un gran evento y le encanta: venga para acá, hermano, lo vamos a sentar adelante. Ustedes no van a sentir, se va a sentir igual adelante que se va a sentir ahora hasta la última para atrás. Si usted tiene un corazón correcto, usted lo que llegó es a recibir si es un evento. Pero si usted no tiene un corazón, usted se va a sentir incómodo, hasta molesto. No, ¿por qué está molesto? Es que yo tenía que estar adelante porque yo soy... No. Usted tiene que entender que nuestra posición en la tierra no determina nuestra posición en el cielo. Es algo complicado de entenderlo. Entonces, miren lo que dice Jesús. Dice: vende y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Ahora, ese ven y sígueme, ya lo pensó un poco el pobre muchacho. Y dice: entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora, ponle atención a eso, porque dice que se puso muy triste. Ahora, ¿por qué usted se pondría triste por eso? ¿Y por qué se va a poner triste? Hermana Liliana, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres. ¿Y por qué te va a entristecer eso? ¿Sabe por qué se puso triste? Porque se dio cuenta que no podía hacerlo, porque no estaba, su corazón no tenía la capacidad. Mire pues, ¿de qué sirve entonces? Ahora otra vez rebobinemos y regresemos a cuando le dice: practicas los mandamientos. No matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero ahora lo interesante de esto es: ¿y si solo cumplimos con requisitos básicos, pero no logramos cumplir con requisitos profundos? No sé si me explico. Porque la ley no solo son 10 mandamientos. Jesús le cita los 10 mandamientos más principales, pero existían, hablamos la semana pasada, más de 360 y tantos preceptos.
Y dentro de esos 370 y tantos preceptos estaba, por ejemplo, en la ley de la remisión era bendecir a los perdonar pecados, deudas. La ley verdaderamente del amor era ayudar a quien tenía una necesidad. No sé si me explico. Miren, el pueblo hebreo o judío, como usted le quiera decir, bueno, hebreos pasaron al otro lado y judíos son los que practicaban la ley judía en ese momento. Entonces, ¿qué le decía Dios? Al extranjero no lo echarás de tu tierra porque acuérdate que tú fuiste extranjero en algún momento. Entonces nosotros debemos de demostrar un amor por el extranjero, por ejemplo. Ahora que están esas caravanas, que algunas están financiadas, otras no sé qué está pasando. Pero la pregunta es, nosotros debemos, en Guatemala, pues por siempre se demuestra un amor verdadero, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos que entender que el corazón de este muchacho no estaba calibrado a lo que Dios estaba tratando con él. Dice, qué difícil será para un rico entrar al reino de los cielos, ¿sí? Al reino de Dios. Porque en el reino de Dios, todo lo principal se vuelve secundario, ¿sí? Porque en el reino de Dios, todo lo que yo tengo en esta tierra no me pertenece a mí, le pertenece a Él. Entonces, en el reino de Dios, someto lo que tengo, se lo someto al rey. No sé si me explico. Entonces, entender el reino de Dios es muy complicado. Porque la gente dice, Señor, vénganos tu reino, ¿verdad? ¿Y cuál es la siguiente frase que sigue del Padre Nuestro cuando dice, vénganos tu reino? Venga tu reino. ¿Qué? Venga tu reino. Hágase. Mire qué interesante el modelo de la oración, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos. Primero, paternidad, ¿sí? Debo de entender que mi relación con Dios es una relación papá-hijo. Santificado sea tu nombre. O sea, el nombre de Dios es santo. Si no tienes paternidad, no puedes entender la santidad de su deidad. No la puedes entender. ¿Sí? Vénganos tu reino. Ahora, si tengo paternidad, si entiendo su santidad, puedo establecer el reino. Pero si establezco el reino, su voluntad se tiene que hacer en nuestra vida. Entonces, ahí se sigue complicando la cosa. Porque nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. No la queremos hacer. No la queremos hacer. Hay gente que ni a su familia puede ayudar. ¿Cómo va a decir usted que va a querer hacer la voluntad de Dios? Conozco mucha gente que no quiere ni ayudar a su familia, ¿me explico? Conceptos equivocados, es que a la familia no hay que ayudarla. ¿Y dónde dice eso en la Biblia, pues? Eso no es bíblico. O si usted me lo trae, entonces ahorita le digo, me equivoqué, y lo podemos corregir. Pero eso no es bíblico. Pero yo he escuchado a mucha gente, pastores, decir eso. A la familia no hay que ayudarla. Es que no te preguntaron si te van a pagar bien o te van a pagar mal. Nuestra función es demostrar amor, no sé si me explico. Entonces, cuando vemos a este muchacho, su corazón no estaba calibrado. Entonces dice, qué difícil será entrar para un rico. Va, y si lo vamos, no sé, quiero ver si está, porque creo que es en Marcos. Porque en Marcos, en esta dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Ahora, no se imagine la aguja y un camello, porque la gente se imagina no está hablando de esa aguja, está hablando de una puerta que tenía esa característica, ¿sí? Que era pequeña, pero tenía, así se le llamaba la puerta. Entonces la gente cuando piensa, no se imagina la aguja, así como que sí, va a ser bien difícil porque cuesta enhebrar una aguja. No, está hablando de una puerta. Entonces, qué difícil será para un rico entrar al reino de Dios. Pero será más fácil, mira que dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces ahí lo vuelve a reforzar. Ahora, vayamos aterrizando para ir terminando. Porque algo importante que tenemos que aprender nosotros es lo que tenemos en este momento, lo que somos en este momento. Hermanos, que yo ahorita no tengo, no, pero usted tiene que creer que Dios va a proveer y va a bendecirlo. El problema no es que no tenga, el problema es entender cómo funciona y cómo opera el reino de Dios. Entonces, en el reino de Dios, lo que usted deposita hoy para obedecer a Dios, se le acredita mañana a su cuenta celestial. Y son cosas que la gente no logra entender. Entonces, a veces tenemos que, nosotros forjamos un destino eterno acá en la tierra. Estamos en un plano terreno que forja un destino eterno. O sea, si usted muere hoy, ¿a dónde usted se va?
¿A dónde va usted si muere ahorita? Lo cubro con la sangre de Cristo. Pero sí, entonces el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir en él ganancia es. Entonces yo le voy a decir, no tendría que ir, a mí no me da miedo ni hablar, hermano, no habría, sí hermano, Dios no quiera. Y si ahorita tengo, ¡pum!, me da un toque aquí, me quedo. Ay, pastor, me murió predicando. ¿A dónde me voy? ¿Cómo está mi relación? ¿Cómo está mi proyección del reino? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? No sé si me explico de esto. ¿A dónde voy? Entonces Jesús le habla y dice, es más fácil, será más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja. Ahora, imagínense a un camello verdadero, no un camellito, aquellos que están así de ver. Estoy hablando de un camello que en aquel tiempo los camellos venían siendo como los Ferraris o como los Defenders, esos de Land Rover, una cosa así, ¿verdad? Porque era un animal, sí, para hacer trazos largos. Y mire que los caminos del desierto allá de Jericó son horribles, es un calor infernal. Entonces, imagínense, eso era casi que con aire acondicionado, una cosa así, los camellos, ¿sí? Entonces está hablando de decir que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, de la puerta esta que tenía una característica, pues, algo pequeña, algo particular, que un rico entre al reino de los cielos. Ahora, ¿por qué un rico? ¿Cuál es el problema en el corazón de los ricos? Porque Dios quiere que seamos ricos cada uno de nosotros. El problema es el corazón. Nuestro corazón no está preparado. Entonces, este muchacho no entendía la proyección del reino a cabalidad. Solo entendía la proyección de la ley, pero no la proyección del reino. Entonces Jesús lo que quería enseñarle era, te quiero enseñar algo, con eso termino. Te quiero enseñar que en el reino, yo me imagino así, le hacemos vení para acá, no, tú estás acá, vení para acá, hijo, por favor. Cuidado ahí. Yo me imagino que Jesús le habría dicho, mira, yo te quiero enseñar algo hoy. Ya te dije que vendieras todo lo que tenías, te dije que me siguieras. O sea, que había un llamado en ese muchacho. Pero tal vez Jesús haga algo así como que, mira, pues en el reino de los cielos, todo lo que tienes no es tuyo, yo te lo di. En el reino de los cielos, todo lo que has obtenido, no lo obtuviste por tus fuerzas, lo obtuviste porque yo te lo di. Salmo 24:1. De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ya no sé si se entiende ese tantito. Entonces, como que pone al muchacho a pensar así como, o sea, yo no sabía que lo que yo había obtenido era porque tú me lo habías dado. Y si tú me lo diste, entonces es tuyo. Entonces no sirve. Entonces yo me tengo que rendir todo lo que es tuyo, te lo tengo que entregar. Algo bien interesante en Génesis capítulo, ahorita, Melquisedec, alguien que me ayude, creo que es 16, ¿verdad? No me recuerdo, perdón, pero se me fue rápido. Si quiere lo busca, pero solo para que se ubique cuando dice la Biblia que Melquisedec, rey de Salem, pongan atención, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y sacó vino, ¿sí? Pan, figura de la palabra, Jesucristo, el pan bajado del cielo, y el vino, figura del gozo, figura del pacto, rey de Salem. Salem quería decir casa de pan, igual que Jerusalén. Y el Melquisedec no tiene genealogía, nadie sabe de dónde salió. Sin embargo, Abraham se le somete al rey y Abraham le da el diezmo de todo. Principio. Es un principio bíblico, porque no existía ley mosaica. Esa era una ley teocrática, o sea, era una ley establecida por Dios, era un principio que en el corazón de Abraham lo implanta Abraham. Entrega el diezmo de todo, ¿sí? Entrega el diezmo. Y cuando entrega el diezmo, dice la Biblia que Melquisedec lo bendice. Entonces, no sé si están captando, con esto termino. Ahora, había recuperado el botín, pero Abraham reconoce que la victoria viene de parte de Dios. Entonces le entregó todo lo que la victoria, todo lo que había obtenido, el diezmo de todo. ¿Sabe qué dijo? Voy a apartar el diezmo de todo, porque eso fue lo que le dijo el rey. De cierto que no tomaré nada más que lo que los muchachos comieron, eso fue lo que tomaré. Pero cuando vemos nosotros, lo que Abraham nos está enseñando es todo lo que tenemos le pertenece a él. Y el reino de los cielos yo me someto a él. Y lo que tengo es sometido a él. Y si él me lo pide para el reino, yo tengo que obedecer. Y entonces ahí hay una falla en el corazón del rico. El rico no quería entregar lo que tenía. Porque entonces venimos al plano tierra. Entonces, pero si todo me ha costado. Ustedes porque no saben cuánto me ha costado, hermano Héctor. Me ha costado mucho para que yo venga que se lo no. Dios no le estaba hablando lo estaba probando. ¿Y qué hubiera pasado si el rico le hubiera dicho, pues se lo regalo ahorita y me voy contigo?
no sé, hubiera pasado algo diferente. Sin embargo, dice, y tú ven y sígueme. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Tienes que seguirme para que comprendas cómo entrar al reino. Si tú no me sigues, solo practicas la ley, y en ese momento la ley estaba quedando por un lado porque estaba viniendo el tiempo de la gracia. Entonces dice, tienes que seguirme, porque si me sigues, entenderás cómo funciona y cómo opera el reino de Dios. Si no, Jesús no hubiera mencionado el reino de los cielos. Dice, qué difícil será para un rico entrar al reino. Como quien dice, en mi reinado no es lo mismo que el reinado terreno, ¿sí? En mi reinado la posición no me interesa. En el reinado me importa el sometimiento de tu persona hacia mí. Pero no está hablando de lo que tienes, está hablando de tu corazón. Porque dice que se entristeció. ¿Por qué se va a entristecer? Se entristeció mucho. Porque se dio cuenta que no era perfecto. Ahora, ¿nunca le ha pasado a usted? Y con eso sí termino, porque mi esposa me regaña cuando digo que voy a terminar, no termino. ¿Nunca le pasó a usted que usted se sentía así de verdad? Usted creía que estaba bien y de repente un día en un mensaje o Dios le habló y usted sabe, y Dios le habló y hizo sentir que usted no está, lo que menos estábamos éramos bien. Y no estoy hablando de pecado, sino que hay cosas en nuestro corazón que no le agradan a Dios. Y tal vez uno se sentía así, ay Señor, qué lindo. Y de repente Dios te habla y te dice, no me agrada tal cosa. Y tú dices, Señor, pero entonces, pues, si yo pensé que estaba bien, ¿verdad? Entonces, en la película, ¿visto que la película de Jesús que está basada en Lucas? Me encanta mucho, hasta me sé los diálogos, ¿sí? Dice, maestro, bueno, ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? Dice, y entonces Jesús le dice, cumple los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Dice, pero si todo eso lo he cumplido desde que era un niño, dice, ¿sí? Entonces vende los pobres y el cuate se queda así y se va. ¿Por qué? Porque su corazón no está preparado. Yo creo que este es el tiempo para orarle al Señor y pedirle al Señor que podamos entender cómo funciona el reino de los cielos en acorde a lo que Él da a nuestra vida. Porque miren, le voy a decir una cosa, cuando no tenemos es fácil decir a Dios que voy a disponer lo que tengo para el reino, ¿no? Pero cuando tenemos o cuando Dios te comienza a dar, ahí es donde se empieza a complicar la cosa. Le voy a decir una cosa, me sé de memoria porque me las sé, palabras proféticas a pastores que Dios habló que los iba a bendecir y los bendijo con recursos. Me sé de memoria palabras cuando Dios le decía a esos pastores, no ames el dinero, Dios va a posar la riqueza en tus manos, pero guárdate una y otra vez. ¿Por qué creen que se lo decía? Y cuando llegó, vino la falla. Quiere decir que el corazón del hombre, antes de tener, usted y yo tenemos que entender cómo opera el reino. Para que cuando tengamos o cuando Dios deposita sobre tu vida, logres entender cómo operar en el reino. Eso no quiere decir, hermano, entonces hay gente, solo tenemos que ser pobres todos. No, hay reyes y sacerdotes. Y si hay reyes, quiere decir que van a tener que haber reyes. Que los reyes tienen que financiar, los reyes tienen que establecer. El rey tiene recursos. Entonces Dios va a establecer reyes y sacerdotes. Pero el rey que establezca el Señor tiene que someterse bajo el reino del Señor, bajo el reino de los cielos. Ese reino de los cielos rige todo lo que no podemos ver. Y nosotros nos sometemos a ese reinado. Y sobre todo nos sometemos a su rey. Jesucristo es el Señor. Entonces, entender eso es, tal vez uno dice, ay hermano, pero es fácil. No, no es fácil. No es fácil cuando ya Dios empieza, cuando tienes el recurso y Dios te habla y te está hablando y dice, quiero que me hagas un cheque y se lo des a esta persona. Quiero que le pagues. Entonces, ahí se empieza a complicar. Yo pues, estoy ahorrando para mi carrito que quiero uno más moderno, quiero el último modelo. No está mal, o sea, Dios no te va a limitar en nada. Pero nuestro corazón tiene que estar calibrado al corazón de Dios. Ven y sigue. Muchachos, se fue triste. Y si se fue, quiere decir que no logró entender en ese momento, no logró entender cómo funcionaba el reino. Y no logró entender ni el llamado que Dios tenía en su vida. Así que oramos esta mañana para que Dios nos dé el entendimiento a cada uno de cómo está nuestro corazón calibrado con el corazón de Dios respecto al reino. Porque a veces respecto al reino nosotros estamos mal calibrados. ¿Me explico? Estamos mal calibrados respecto al reino. Servimos, ayudamos a nuestra manera o caminamos en las cosas de Dios, pero respecto al verdadero reino de Dios no estamos entendiendo cómo operar. Y eso es lo que le pasa a mucha iglesia. ¿Sí? Mucha iglesia sirve y Dios los bendiga por servir. Es lindo ver a iglesias grandes con la gente acá con sus chalecos de colores. Lindo eso, ¿sí?
Sin duda alguna tendrán también el pago de su trabajo, pero no basta solamente con estar ahí parado, ¿me explico? No basta solamente con estar, de repente, es que hermano, yo he servido por tantos años a los niños, sino que entender cómo funciona el reino en nuestra vida. Porque hay mucha falla dentro de las iglesias de lo que es el reino errado. ¿Sí? El reino errado es someterte al pastor, someterte a tu liderazgo y obedecer que Dios te... Y ese es un reino errado. El reino correcto es someterme a Dios para ver qué Dios me dice que yo tengo que hacer para poder direccionar la vida cristiana correctamente. Ese es el reino de Dios. Pero ahí hay una disfunción dentro de lo que es el reino. Así que oramos esta mañana para que Dios hable a nuestro corazón, para que Dios hable a nuestra vida, para que Dios nos muestre el camino, para que Dios nos indique cómo operar en su reino y para que Dios podamos entender si hay algún llamado en nuestra vida. Porque fíjense que a veces hay llamados de Dios en nuestra vida. Y usted estaba a buscar trabajo, y usted estaba ahí y no le va a salir nada. Hasta que no obedezca lo que Dios le dijo que hiciera. Y no le estoy hablando de un pastorado, que la gente dice, ay pastor, no, tal vez Dios quiere, no sé, ahorita no le voy a poder dar tantas ideas, pero he visto tanto en el reino del cielo, los cielos, que a veces Dios quiere que usted empiece a hacer algo, ¿sí? A veces Dios quiere que usted se levante donde está, ya no lo quiere ver quejarse, ya no lo quiere ver llorar, agarra a su esposa y salgan a la calle a hablar de Dios. Ya no más en 4 paredes. Hay un pastor ahorita que me impresionó, lo vi en internet y la gente de repente lo critica, pero me interesó, me llamó la atención. No sé si usted lo vio, que es, en Colombia, que se fue a meter a un prostíbulo, ¿sí? ¿Alguien lo vio? Se fue a meter a un prostíbulo con cámara así oculta y solo tenían a dos muchachos y llamaron a 2 mujeres prostitutas, ¿sí? Y entra, a mí me impresionó realmente, me impresionó, con mi esposa lo vi. Porque hasta cuando entran las patojas así como que en la cara se les ve la mano así como dicen sus cuates y le hablan del amor. Y la que es lo más impresionante, que una de ellas dice yo era cristiana, imagínense eso, pero tuve que seguir, o sea, en una condición como de un hijo pródigo, pues. Eso es hacer el reino, o sea, ya no dejemos nosotros creemos que eso, por ejemplo, la iglesia te somete, si no tenés tu grupo, entonces no servís para nada. Tal vez no eres para tener grupo, pero sí tienes que hacer la obra de Dios allá afuera, de alguna manera. Tal vez no eres para tener una célula, pero tienes que ver de qué manera puedes atender a Dios. Atender a Dios no solo es atender al pastor. O sea, hay muchas maneras en este tiempo, en este momento, de hacer la obra de Dios, de hablar la obra de Dios. Hay muchas maneras. Estamos en el mejor momento. O sea, una cosa, si estamos en el momento más complicado, también estamos en el momento más versátil para predicar la palabra. Agarra su tableta, agarra su celular, manda un mensajito, manda un WhatsApp, no sé, se puede hacer lo que usted quiera ahora, ¿sí? Ahora ya no es como hace años que como le hablo, no me atrevo, pues atrévase con un mensaje de texto, pues. O sea, pero no, ni eso le interesa a la gente a veces. Pues hoy tenemos la tecnología para hacer muchas cosas. Oremos esta mañana para que el Señor pueda hablar a nuestro corazón, para que el Señor pueda hacer entender realmente el reino. Y si hemos tenido alguna faceta a veces incorrecta, porque a veces nos creemos muy buenos, y no vamos a entender que no es que seamos buenos, bueno solo Dios. Es que qué bueno el pastor, pero no somos buenos, hermano. Él es bueno, Él es santo, Él es puro. Nosotros somos sus hijos, somos hombres, somos siervos. Y necesitamos siempre tener los pies sobre la tierra. De quienes somos debemos de ser siempre. Así que oremos al Señor. Padre,